Y vamos a leer unos versículos del capítulo número 6. Dice la palabra acerca de esto, verso 11, 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Lo recibimos, gracias, amén. Bien, vamos a tomar ahí nuestros lugares y vamos, hermanos, a hablar en esta ocasión de el llamado a madurar en la fe. Debemos de madurar en la fe. Si ustedes se recordarán el asunto de los hebreos, esa comunidad cristiana hebrea que hemos venido diciendo que es siempre lo hemos venido explicando, que estaba perseverando en la fe, en el seguimiento de la vida espiritual, pero circunstancias, pueden ser persecuciones, hemos estado diciendo, o otras, o insinuaciones de terceros que los hacen ya de una vez dejar de poner la mirada hacia adelante y ver hacia atrás, ver hacia la ley. El escritor, por supuesto, dirigido por Dios, está Dios usándolo para hacerles ver a los creyentes hebreos que el dar ese giro a la fe de ellos era totalmente fatal, era una cosa no producente, era una cosa de muerte, dicho de otra manera. Porque cuando se sale de lo que es el pasado y entramos hacia el futuro de vida, y cuando vamos en ese futuro de vida, echamos la mirada hacia atrás, y no solo la mirada, sino que nos volvemos hacia lo pasado, eso es fatal, eso es muerte. No hay, porque la vida está hacia adelante. Y eso es lo que ellos han hecho. Y el escritor desde el capítulo 1 está trabajando, haciéndoles ver a los hebreos que están dando paso atrás que es un grave error dejar la verdad por las sombras, dejar los tipos por el antitipo, dejar lo que es la vida por lo que es la muerte. Acuérdense que la ley era muerte.
Pero Cristo era y es vida. En ese sentido, lo ha venido el escritor haciendo ver que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior al sacerdocio que ellos, los hebreos, los judíos, tenían, por supuesto, ya una vida de siglos en esas administraciones o ministraciones sacerdotales de la línea arónica. El escritor ha estado diciendo que ellos deben de comprender el trasfondo de Cristo y ha venido obviamente con los argumentos en la misma palabra, haciéndoles ver que Cristo en este particular, con respecto al sacerdocio o a esa posición, está trabajando el Señor en esta última parte que estoy mencionando, de hacerle ver que el linaje o la orden del sacerdocio arónico pues era humano y era perecedero, pero la línea del sacerdocio de Cristo era lo que era bajo el orden de Melquisedec, el sacerdote o rey sacerdote que no tenía genealogía, no tenía principio ni final como lo era Aarón. Pues Aarón ya se sabía de quién era el papá y ya se sabía pues que se murió, pero Melquisedec, de dónde es el orden del sacerdocio de Cristo, ese lo dice pues la misma palabra, y adelante lo vamos a ir viendo, que ese no tiene principio de día ni fin de día. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo que ese Melquisedec se refería a Cristo. Eso es lo que decíamos el martes pasado, que Abraham, cuando fue a dar sus diezmos a Melquisedec, pues se los fue a dar a Cristo. Ahora, ese es el trabajo que está llevando acá el Señor. Y decíamos que en esta lucha es donde está empeñándose el escritor para hacer comprender estas verdades. Y obviamente que los hebreos que han vuelto de hecho ya hacia el pasado, que en este me refiero pues a sus religiones, a su ley, a su religión. La ley y los profetas siempre hablaron de Cristo, pero es una cosa bastante incomprensible cómo es que las personas, hermanos, en este caso los hebreos, habiendo ya disfrutado, como vamos a ver más adelante, habiendo ya experimentado una fase de la vida diferente a lo que sería una religión, ¿cómo puede ser que ahora ven hacia atrás, ven otra vez una vez más el apetito, el deseo de ir a insertarse una vez más, como decía hace un momento, a las figuras, a los tipos, e insertarse a aquellos rituales que todo apuntaba a Cristo como el verdadero sacrificio para los pecadores? Es en esta lucha que en este preciso momento está, donde vamos a ver a continuación que el escritor, diríamos, hermanos, viene siendo de inmediato, como decíamos el martes pasado, de inmediato hace
un giro, como que el Espíritu Santo lo presiona a dejar el tema de lo que es el sacerdocio, que es el que está dándole seguimiento, para que entre a lo que es, en este caso, sería a una reprensión por la actitud de los hebreos. Y eso es lo que leíamos acá en el versículo número 11, que ya parte de esto estudiamos. Y es importante ver que dice acerca, entonces el giro se dio, dejó el tema pendiente del sacerdocio y viene la exhortación, como que el Espíritu Santo se siente llevado o lleva al escritor a dar este giro, porque eso sin duda nos muestra lo incómodo del Espíritu Santo de ver a personas que han militado por un tiempo en la fe y que ahora entonces lo lleva a que les exhorte, les reprenda. Y eso es lo que veíamos en el versículo número 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Problema, siempre, hermanos, vamos a ir sacando algunos detalles de cada uno de estos versículos. Por ejemplo, acá vemos que dice tardos para oír. Con respecto, dice, acerca de esto tenemos mucho que hablar, es decir, de esto del sacerdocio, de esto que les estoy mostrando, que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior al sacerdocio arónico. De esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto ustedes, está diciendo, os habéis hecho tardos para oír. Fíjense que se ha dicho por ahí que una de la manera, observando la persona en sí, al individuo, a la persona, se dice que Dios, así en términos generales, le puso una boca al hombre, a la persona, una boca, y le puso dos orejas, dos oídos. Se dice que ¿por qué no puso dos bocas y por qué puso dos oídos? Bueno, la lógica es que Dios quiere que le demos siempre más importancia a lo que es el oír que el hablar. Y eso, en esto es en lo que habían fallado los hebreos. ¿Por qué? Porque está diciendo que ellos se han vuelto tardos, se han hecho tardos para oír. Ellos no le han dado y no le dieron más bien todo el énfasis, toda la importancia a la palabra, a la doctrina, a los principios de la vida en la nueva economía testamentaria. No le dieron ellos la importancia, no le pusieron atención. Y cuando no se le pone atención, es decir, para eso nos dio dos oídos el Señor. Y eso pues es general, pero en aplicarlo en aquello que Dios quiere y en todo, hermano, porque siempre cuando uno en lugar de oír se pone a hablar y no oye, no escucha, esa persona está aplicando mal lo que es ese recurso que Dios ha puesto ahí en su cuerpo. Más bien, el mensaje así sin andarle dando vuelta es: oiga primero y oiga bastante y deténgase en lo que está escuchando, porque siempre la persona que es cuidadosa antes de hablar y más
para oír, esa persona es la que sale siempre triunfante dentro de las generalidades de la vida. Siempre, pero el más hablador, ese como no deja hablar, ni pone atención, entonces esa persona tiene las de perder. Y si esto lo aplicamos en la vida espiritual, pues es un hecho que es aplicable, claro que sí, porque aquí se los achaca el escritor o Dios por medio del escritor. Ustedes, lo que hay que explicarles es bastante difícil porque ustedes son tardos para oír. Santiago lo expresa y dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que cada uno en la área que sea siempre es importante escuchar, pero retener, porque muchas personas escuchan, pero no retienen lo que escuchan también, porque ese es otro asunto. Y ese es obviamente el caso de los hebreos, que ellos han escuchado la palabra, ellos han escuchado los fundamentos de lo que es la doctrina de la gracia. Por el hecho de que, hermanos, por ejemplo, fíjese que en la época de esta carta estamos hablando de, yo diría, voy a decir de esta manera, la época de oro, por decirlo, es una expresión propia mía. La época de oro. ¿Por qué la época de oro? Porque en este tiempo, de alguna manera, aunque ya esto ya va por ahí cerca de, no sé, ya algunos cerca de unos 80, 100 años, que estos creyentes están siguiendo, pero era el apogeo de la iglesia inicial, donde las maravillas, y no digo que no lo siga haciendo, pero usted ve el respaldo, usted ve los apóstoles, usted ve esos hombres terriblemente usados por Dios. Esa palabra que ellos expresaban, esa palabra oral, porque no había escritura nueva testamentaria, esa palabra oral, esa palabra la llevaban ellos marcadas y no le sumaban ni una expresión que cambiara el contenido. Es decir, cuando predicaba Pedro, cuando predicaba Pablo, cuando predicaban todos los siervos y la iglesia del Señor, era la época donde estaban recibiendo no tanto los rollos, no tanto los rollos que obviamente se han venido encontrando. Ellos estaban oyendo la palabra viva, recién sacada de las experiencias de los apóstoles, pero no mucho le dieron importancia. Y lo que vemos nosotros es que no le dieron importancia por el giro que ellos dan. Entonces, cuando uno no se concentra en lo que está escuchando de la palabra, mire, esto es bien delicado, hermano. Cuando uno está predicando, o cuando yo estoy escuchando una predicación, si yo no me dedico, si no me concentro en lo que se va a empezar a predicar, la verdad yo estuve sentado ahí, pero perdí mi tiempo. Por ejemplo, aquellas personas que medio mensaje salen y que después entran y todo eso no vienen a hacer nada, por el hecho de que el contenido, todo esto se requiere mucha atención. ¿Por qué debe de darse la atención? Primero, porque es la palabra, diríamos, la información fidedigna de lo que es la doctrina de la gracia. Uno, y es la única manera, si yo la comprendo, lo que me ayudará a avanzar hacia adelante. Eso será lo que me ayudará, primero, que es la esencia de la doctrina, y segundo, que esa esencia de la doctrina, es decir, esa enseñanza que corrobora que Cristo
En este caso es esa figura de la ley, de los sacrificios del pasado, y que ese Cristo se hizo hombre y que vino en calidad de hombre y se entregó y resucitó y está sentado a la diestra y dejó la economía nueva testamentaria, donde la nueva era, ¿verdad? Porque de Cristo para acá cambió el mundo. Por eso es que el calendario dice 1900 y 2000 tal, de Cristo para acá. Es decir, el calendario se interrumpió y sucesivamente, es decir, un cambio tremendo. Y en ese caso, por ejemplo, de Cristo para acá se inició un calendario, un nuevo reconteo del tiempo, porque esto es importante lo que vino a hacer Cristo, esto es vida lo que vino a hacer Cristo. Pero cuando no se le dio la importancia a esa palabra, pues esa es una de las razones por las cuales las personas, y en el caso los hebreos, pues van para atrás. ¿Por qué? Porque nunca pusieron atención, porque nunca se interesaron en profundizar las riquezas de la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque eran tardos para oír, eran dejados para oír. Y esto, como dije, para irlo aplicando, hermano, esta es la razón también por la cual muchas personas que estamos dentro de las filas cristianas, nosotros los vemos retroceder, nosotros los vemos que dan la espalda a la fe, nosotros los vemos que se ilusionaron, se encantaron por cosas de este mundo, o fueron una vez más impulsados a retomar el pasado que ya estaba desechado. Entonces, ¿por qué es el mismo problema? El desinterés, el poco escudriñar, el poco interesarse en ahondar y encontrar las riquezas de la gracia. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Pedro que estaba ahí remendando las redes porque no había pescado nada, cuando el Señor le dice: entra mar adentro, entra, porque le dijo Pedro: si ya toda la noche estuvo, pero entra más adentro. Tú estuviste ahí a donde tú pensabas como experto en la pesca que estaban los pescaditos, pero yo te digo: entra mar adentro, pasa de lo normal y entra. Eso se puede aplicar al interés de profundizar más en los asuntos de el estudio de la palabra, el escuchar la palabra, interesarse en profundizar más. ¿Y qué es lo que encuentra Pedro? Adentro era una enorme pesca la que hizo, pero sacando esa idea a esto, es exactamente cuando profundizamos, cuando entramos, decimos: esto es tremenda la gracia. Por ejemplo, cuando estamos dando doctrinas, estamos dando la doctrina, por ejemplo, de la justificación. Si nosotros vamos, ese que está oyendo, está escribiendo, está poniendo la atención de qué manera fuimos justificados, esa persona llega a tener que diríamos una solidez espiritual en esa parte de la justificación. Cuando la persona está oyendo la doctrina de lo que es el nuevo nacimiento, que es la regeneración, dice: es increíble cómo
Dios nos ha dado este nuevo nacimiento, y esa persona escudriña, esa persona escucha, esa persona raya, esa persona se concentra, y esa persona en esa parte doctrinal, él se queda pero impactado, él se queda enamorado, él se queda motivado para seguir adelante. Pero como el mal es el descuido, ¿verdad? Cuando se va profundizando, por ejemplo, si estudiamos, por ejemplo, la doctrina de la Biblia, la doctrina que la Biblia es inspirada por Dios, esto es impresionante. La doctrina de la inspiración de las Escrituras, esto es tremendo. Cómo eso casa, cómo eso encroniza. Por ejemplo, se dice que 1600 años, por ejemplo, en el tiempo de Elías, de Isaías, que habla como de 1600 años, de 600 años atrás, viene encronizando las Escrituras después de tantos cientos de años. En las Escrituras se han inspirado los poetas, los políticos, todo. Este es el libro de los libros. Y cuando uno viene estudiando cómo puede ser, no tiene contradicciones. Podrá tener dentro de las traducciones algunas variables, pero contradicciones jamás tiene lo que es la palabra. Pero cuando uno entra en este campo y dice: Dios mío, qué libro tan lindo, y empieza a leerlo, hermano, y empieza a comérselo, y empieza a descudriñarlo, y ve que ni científicos ni nadie ha podido, hermanos, cuestionar la palabra siempre. Por ejemplo, los científicos ahorita han llegado a la conclusión de que sí hay Dios. ¿Por qué? Muchos científicos se han dado por vencido, han tirado la toalla, porque la línea del científico para ser científico es no creer en creación, sino en evolución. Pero por último, cuando han ido topando con muros y dicen: no, aquí hay una creación, aquí hay un creador. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, esto es precioso, y nos introducimos en ello, y la amamos, la leemos, la ponemos en práctica. Y cómo puede ahí el diablo ofrecerle un churrito a uno que se ha fundamentado en la palabra, y le dice el diablo: mira, vení, fíjate que aquí en la religión de aquellos de camisita blanca, que hacen unas canchas ahí en las colonias, aquí es fácil, aquí no se necesita ese régimen que les ha puesto ahí. Aquí todo, no sé cada cuánto en la semana, aquí hacemos baile, aquí nos divertimos, y le ponen el churrito. Pero como esa persona no se ha profundizado, ha sido oidor olvidadizo, esa persona luego lo vemos por allá. De veras, de acá, de esta iglesia, una servidora se la llevaron esos de corbatilla blanca. No estoy diciendo los de maletín, porque son otros. Esos se la llevaron, y decir: ¿qué se hizo la hermana? Ya está, ya dijo, con los mormones, pues, para que no le demos tanta vuelta a la cosa. Es increíble. Pero ¿quién es esa gente que se va? Son ese tipo de hebreos. Ese tipo de hebreos que no vienen a los templos o a los locales donde se reúne la iglesia. Unos vienen a buscar novia, otros a ver qué venden, porque como que se ha vuelto comercio en los locales de las iglesias. Otros vienen, hermanos, como a desestresarse, y otros vienen a platicar y a todo eso. Y en el día y todos los afanes, ¿qué van a saber? Nada. ¿Y cómo pueden esos no hacer lo mismo de los hebreos? Esos van a caer en el mismo hoyo. Cuando menos se acuerda uno, ya los ve. No solo una vez yo he visto a personas de aquí, de Soyapango, por allá, por aquellos lugares allá donde dicen que viven los ricos, en aquellos supermercados de allá por el lado de allá del occidente del país, con otras señoras en el supermercado comprando,
Yo digo, esa no es la de él, digo, pero es que se van para allá. ¿Por qué dan ese giro ese tipo de personas? Porque son personas que tienen el síndrome o tienen la actitud de los hebreos, oidores olvidadizos. Entonces dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, entonces estos no crecen. Tenéis necesidad de que se os vuelva a señalar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto, hermanos, realmente es triste y es doloroso. Porque, por ejemplo, las personas que no ponen atención, las personas que no se esmeran en formar sus músculos espirituales, los que no se preocupan por eso, estos son las personas que no pasan de las primeras letras vocales, A, B, C, D, A, B, C, o sea, no pasan de las iniciales, de los primeros pasos de la vida espiritual. ¿Cuáles son los pasos primeros? Esto pudiéramos aplicarle a los hebreos de alguna manera también, el que ellos siguieron siempre con esas tendencias del pasado, con lo que es del arrepentimiento, de aquello que apuntaba al Mesías. Pero también lo podemos aplicar ya de este lado de la gracia, que es en este caso personas que, como lo leemos acá, que no tienen, dice, deberían de ser ya maestros después de tanto tiempo. O sea que, como decíamos el martes pasado, siempre lo normal dentro del aspecto o en cualquier campo, y si poníamos el ejemplo del niño, es anormal que el bebé sea siempre bebé. Todo llega a 20 años y es bebé, es decir, en su cuerpo es un niño, se ve pero deforme, una cosa así. Pero también se pudiera ver que es un bebé, un cristiano con tantos años, pero que es un cristiano inmaduro, que es un cristiano que no ha crecido, que es un cristiano que realmente no tiene el fundamento. Por ejemplo, yo platiqué con un hermano que yo lo conocí estando yo jovencito, cipote, y le digo a ese hermano, no menos saber cuántos años, 50, 40 años de estar en una iglesia, y él ha tenido tantas dificultades, no de pecado ahí, ¿verdad? Porque son personas conservadoras los pastores, pero ese hombre han pasado tantos años, y yo no se lo he dicho a él, pero lo he admirado. Ese hombre es un pilar ahí. Y no crea que a él lo exaltan. No, me dice, es que Dios me ha puesto a servir, Dios me ha puesto ahí donde me manden, ahí estoy yo. ¿Y qué podríamos ver en eso? Una persona que, ¿cuántos problemas hay en las iglesias? En todos los locales de iglesia, en todas, porque somos gentes imperfectas. ¿Cuántos problemas hay? Pero usted ve cuántas gentes sale de acá, se van para allá, se vuelven, y es un reciclaje tremendo. Y estamos hablando de personas que tienen 20, 30 años, hasta viejones que ya, hermanos, da pena que digan ya me voy de aquí porque aquí no hay amor.
Entonces, viejones, ya señores, que ya los pide el tigre, hermanos, ¿qué digo? Da espanto ver actitudes, pero ¿a qué se refiere eso? Eso se puede dar, por ejemplo, en casos de que ya la gente se puede emigrar de un lugar cuando ya entró la falsa doctrina, cuando el pastor se metió al pecado. Si no se puede reconvenir aquello, pues había que cambiar, había que irse. Pero si no hay esos casos, uno ve esos señorones ya viejitos que se van. Dicen, no, dice, es que no me parece. A mí me dijo uno, mire, me dijo, yo me voy, me dijo, porque yo no creo, me dijo, yo aquí, me dijo, no creo que yo crezca, me dijo, porque solo me ponen a hacer unas cosas ahí que eso no me da crecimiento espiritual, me dijo. Así que se fue y uno se queda, Dios mío, si este viejo ya era grande, dice uno, pero qué, es que son niñones, son niños dentro, si solo le falta el diaper, hermanos. O sea, espiritualmente no han crecido, no han visto, como dice esta misma carta, que no hemos sufrido hasta la sangre. Es decir, que en la sangre, por ejemplo, en el capítulo número 11, nosotros vemos, ¿qué diríamos? Vamos a ver lo que es la galería de los hombres de fe. Ahí vemos en el capítulo número 11, solo campeones, solo águilas. Y vea el trasfondo de cada uno de ellos. Ellos por la fe, dice, taparon boca de leones. Es decir, no eran nenas, se enfrentaron por la fe, porque el trasfondo de este libro es la fe. Es la fe la que debemos de seguir, es la fe la que nos debe de sostener, es la fe la que nos ha de llevar hacia el blanco perfecto. Ahí habla de lo que es esa gama. Dice, por la fe, dice, por la fe, por ejemplo, si hablamos del caso de la mamá de Moisés, Jocabé, por la fe, dice, y vemos al hijo que actuó por la fe, y vemos, hermanos, que ¿qué diríamos? Noé por la fe, y sucesivamente por la fe. No era porque ellos lo sostenía eso, esa fe. Entonces, cuando la persona no ha macizado y se pasa el tiempo, por eso es que la vida espiritual es rápido. Es decir, acuérdese que la vida es corta. La vida es corta. Por ejemplo, se dice que la mosca, estudiando un poco lo de las moscas, dicen que esas caminan, vuelan a gran velocidad, porque la vida de ellas no sé si es una semana o son horas. O sea, la vida humana es corta. Y por ejemplo, si uno llega, lo alcanza la gracia de Dios, y alcanzado de la gracia de Dios, ya me siento, ya estoy salvo. Mire, hermano, ¿sabe qué les he dicho yo en algunas otras oportunidades? Que desde el momento que nosotros, no está en la Biblia, pero que desde el momento que nosotros entramos a lo que es el terreno de la gracia, de inmediato nos ponen en agenda. Nos ponen en agenda el diablo. Y se lo da luego al recién convertido a un demonio. Démele vuelta, démele vuelta, démele vuelta, démele vuelta. Y si no puede, ese demonio le mandan uno de mayor rango. Démele vuelta. Por ejemplo, yo tengo a alguien que me anda pisando los talones para darme vuelta. Es decir, es que hay siempre esa visión, diríamos, del diablo. Pero si yo no me fundamento, si yo no crezco, si yo no maduro espiritualmente, ¿cómo no me va a dar vuelta a los? Por eso es que usted ve, por eso sería bueno que el recién convertido mejor que no haga mucha bulla, porque uno se pone muy emotivo.
Yo cuando me convertí, el primer día, hermano, le hablaba por teléfono a todos y en ese tiempo eran caras las llamadas, afuera y adentro. Y lo quito yo, pues ahora comprendo yo que mejor hacer callarse, porque luego, hermano, usted ve a muchos nuevos que luego solo es la llamada de tus y luego ya vuelven otra vez al pasado. Aquí no, aquí es una guerra, como dice Pablo a los Efesios, y que no es con carne. Entonces aquí vemos nosotros, porque debiendo de ser ya maestros, no crecieron. Esa es la razón por la cual más para atrás. Después de tanto tiempo, a ver cuántos tiempos tenía, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, es irónica esta cosa, es decir, esa actitud, ¿verdad? Pero ¿quién es el culpable? Usted debe saber una cosa. Usted debe saber una cosa. Que, por ejemplo, Dios nos da su Espíritu Santo, nos da su palabra escrita. Ahora nosotros tenemos mayor problema con Dios, porque por ejemplo los hebreos todavía no tenían, esta carta le llegó a ellos, pero no se había recopilado todo el cano divino, es decir, la Biblia. Ahora nosotros tenemos ya el pastel hecho. Aquí si se pierde alguien es porque realmente, o si retrocede alguien es porque realmente no le dio importancia al crecimiento, a la lucha en un madurar espiritual. Entonces, ¿cómo no le va a dar vuelta el enemigo a estas personas? Claro, le va a dar vuelta, porque no tienen madurez. Porque ahí andan los inmaduros, ahí andan los nenes. Y vos, ¿por qué andás bravo? Es que fíjese que no me saludó aquel. Y vos, ¿por qué andas? Que fíjese que dicen que hablaron de mí. Y vos, y el hermanito aquel, ¿qué le pasó? Es que fíjese que le salió un buen trabajo. Y aquel otro hermanito dice que se fue con los coyotes para Estados Unidos. ¿Y qué? Y el otro hermano, dice que allá se cambió a la mujer y se metió con otra. Y vos, es un montón de niños. Es un montón de inmaduros. Yo realmente admiro, porque por ejemplo, hermano, vamos a ver, el Señor trató a la manera, no le comprendían mucho los discípulos, y disculpe que pues no pasé de aquí, pero esto es importante lo que estamos oyendo. Los discípulos eran tardos y les decía, le entendían mal, les decían cuídense de la levadura de la levadura de los fariseos. Le decía el uno al otro, vea que no trajimos pan. A eso se refiere el Señor, y lo reprendía el Señor, porque eran duros. Pero ahí estaba, y el Pedro, menos mal que Pedro era así, hermano, bastante, diría mucho, salido. Pero eso nos ha ayudado de gran bendición, la intrepidez de Pedro, el preguntón de Pedro. Ese se metía y ese escurcaba, y el Señor le daba la respuesta a Pedro. Y posteriormente, ¿en qué quedaron ellos? Todo eso lo recapilaron, lo tomaron, lo procesaron cuando quedaron solos, y fueron, hermanos, fueron gigantes. Ellos fueron gigantes porque todo eso lo recopilaron, todo lo que oían. Por eso es que dice Juan, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, con respecto al verbo de Dios, es lo que nosotros predicamos. Es decir, estaban, pero no se acordaban. Mira vos, no te acordás cómo. Y ahí es donde sacan ellos, donde se van escribiendo los evangelios. Ellos oían en el monte de Getsemaní, lograban oír el lloro del Señor, el que estaba medio dormido y medio despierto, y lo medio volvían a reconstruir la escena ellos ya solos, y eso los hizo gigantes.
Pero veamos en la palabra si vemos a un Pedro que cayó en el camino. Veamos a un Pablo si dio paso atrás. Veamos a cada uno de esos grandes gigantes espirituales. Porque eran hombres, hermanos. Pablo decía: yo puedo casarme también como con una hermana, como lo ha hecho el otro y el otro. Pero ¿por qué ellos no daban paso atrás? Porque ellos recopilaron eso que no muchos entendían antes al Señor, pero lo reconstruían y lo aplicaban. Y esto es lo que decían, tremendos, hermanos. No sé, en las escrituras no dice. Si ellos hubieran dado paso atrás, lo dijera, porque cuando David dio paso atrás en el adulterio, ahí está en la Biblia. La Biblia no le anda cubriendo los trapos a nadie. Pero ahí vemos a los apóstoles. Ahí no oímos decir: y cayó Pablo. Y Pablo se desanimó porque fíjese que le pegaron una carreriada a Pablo. ¿Cuál desánimo? ¿Por qué? Porque era un hombre maduro, era un hombre que había echado, hermanos, se había robustecido, se había llenado de conocimiento a tal grado que se profundizaba tanto que la gran mayoría de las cartas del Nuevo Testamento las inspiró el Espíritu Santo en Pablo. No oímos decir: y Pedro dejó el ministerio. No oímos decir nada de eso. Y el diácono aquel Felipe, fíjese que ese diácono, hermanos, solo fue la llamarada de Tusa, hermano. Sí, pero no, porque como 30 años después, 30 años probablemente después que Pablo viene a Jerusalén en su tercer viaje, ahí, hermanos, en Cesarea, ahí encontraron al hermano Felipe. Y no encontraron las hijas de Felipe, hermanos, allá en la disco. No la encontraron allá a las hijas de Felipe, hermanos, despistadas. Eran jóvenes que profetizaban la palabra. ¿Qué diáconos esos? ¿Y por qué no se ve? La escritura dijera: y la caída de Felipe. Y era apenas un diácono. O sea que esos hombres eran, entonces, hermanos, ¿sabe por qué no caían? Porque eran de hierro. No, eran igual que ti y que mí. Éramos cuerpo humanos. Pero ¿qué era la diferencia? Que se habían llenado, se habían preocupado. Como decía hace un momento, el preocupar de un cristiano es cómo ir creciendo desde que entra a la vida cristiana. ¿Cómo ir creciendo? Y si usted ya tiene 10 años y usted hace un parámetro y dice: bueno, a la verdad yo todavía huelo a pañales y yo voy a someterme a Dios, voy a buscar la presencia de Dios, yo voy a leer, yo voy a servir a Dios, porque yo quiero crecer. Voy a documentarme en la palabra, voy a escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. Este es un asunto de uno. Por lo menos en esta iglesia, yo abusando muchas veces tengo que andar metiendo a la gente: métanse, hermano. Y unos señorones que les gusta estar afuera, y esos son los que caen. Métanse, hermanos, métanse, hermanos. Y allá ando como que fuera el tata de ellos, yo que ando regañándolos. Pues sí, al peligro de que alguien pues arremeta contra uno, ¿no? Pero siempre es en el amor de Dios, hermano, porque realmente da tristeza ver deserciones por nada. Caer en el pecado de la noche a la mañana. Y como dice la carta a los Hebreos acá mismo, que los pastores darán cuenta de su rebaño. Entonces yo estoy consciente que un día que me presente ante el Señor, yo quiero, hermanos, curarme en salud. Quiero decirle: mire, aquí está, Señor. Yo aquí, esto es lo que, con su fuerza, esto es lo que hice. Yo me forcé, Señor, aún en la cuarentena, Señor, no les dejé de predicar. Y si ellos se metieron, eso es problema ya de cada uno. Pero yo, mi compromiso, Señor,
Esto es pasión, esto es entrega, esto es estar seguro, esto es madurez, esto es estar seguro en lo que estamos. Y dice, además dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Todo aquel que participa de la leche, todo aquel. Y yo no estoy diciendo, hermano, que andemos ahí, que somos, no está diciendo que no se entienda eso, que usted va a ser un cotorro en la calle hablando versículos de la Biblia. Si eso también se puede hacer, pero la cosa es la consistencia. Esto viene siendo, se lo voy a poner para ir finalizando ya, hermano, porque al fin y al cabo pues vamos a continuar y la cuarentena sigue y nosotros seguimos, pues. Se lo voy a poner de esta manera. Es igual, por ejemplo, se dice que con este virus la gente menos riesgosa es la gente que tiene más defensas, la gente que se ha alimentado bien, que no ha corroñado mucho. ¿Qué significa corroñar? Todos esos volados mantecosos, todo eso es corroña. Le dicen otro término, pero a mí me vino eso. Entonces, toda esa persona que tiene un cuerpo no con buenas defensas, ese es el más. Yo no digo que no ataque a cualquiera, pero el que tiene más probabilidades de sobrevivir es el que tiene mejores defensas en su cuerpo. ¿Y cómo es que se logran esas defensas? Comiendo hamburguesas, pizza. No le digo la marca, porque aquí no me han puesto a dar propaganda. Y de aquellos otros antojitos. Entonces, ¿cómo se logra? Hay que ver, hay que leer ahí que genera las defensas. Pues así viene siendo la vida espiritual. Un cristiano con buenas defensas espirituales, no importa lo destructivo que sea el diablo, y no importa las ofertas que vengan a la vida, ese tipo, hermanos, esa persona va a ser un roble, con la ayuda, por supuesto, de Dios. Yo admiro a José. Un muchacho, hermano, igual a los muchachos de ahora, un muchacho que dijo, bueno, esto lo pudo haber interpretado, esto es de Dios, porque cómo puede ser que se enamoró esta reina de mi persona siendo un esclavo. Esto no sé. Le puso el cascabel al gato el diablo, pero no cayó el gato. No cayó el gato. No, le dijo, yo no, y se las puso José. ¿Y cuál es el trasfondo de una persona de maduro, conciso, conociendo el carácter de Dios? Esos son los que pegan esa carrera. Pero el que nunca sus defensas las ha construido, nunca esa persona se ha preocupado por mejorar su condición espiritual. No, si apenas le sale allí alguna, aunque sea toda peluda, sí, no ocupa que se apriete la falda, así media peluda nada más. Ahí va detrás como el buey al matadero. Todo ese aspecto pueden ser los que aquí se está aplicando, es decir, no en esta dirección para los hebreos, pero esta carta también es para la iglesia de hoy día. Entonces dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. O sea, no saben qué es justicia.
Le preguntamos a alguien: ¿usted qué entiende de los términos de justicia en el campo espiritual? Había que preguntar, bueno, y tendrá alguna respuesta. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La gente ahí anda preguntando: mire, ¿y esto será malo, hermano? ¿Será malo? Fíjese que en la Biblia no aparece que es pecado fumar. Y hay casos que hay gente que pregunta que si puede fumar, si me puedo echar un trago, hermano. Fíjese que ahí venden una cerveza que dicen que es para cristianos. ¿Puedo tomarme esa cerveza, hermano, con marca cristiano? Dan ganas de... Hay unas niñerías. Y puedo ir al cine a ver a quién, hermano. Es pecado, hermano. Lo que pasa es que ustedes son cuadrados y son legalistas. Y puedo desenvolverme así, hermano. Entonces, unas preguntas de hermanos. Y puedo tener cuadros en la casa de Santa Catarina, hermano. Y puedo tener esto, hermano, ahí. Son preguntas ilógicas. De veras, son preguntas ilógicas, de inmaduros. ¿Qué es lo que dice Pablo cuando dice: todo me es lícito? Pero no todo me conviene. Es decir, el maduro tiene que ser prudente. ¿Cuáles son sus amigos? ¿Con quién se relaciona? La madurez espiritual. El que anda con sabios, dice, sabio se hace. Pero el que anda con necios, necio se vuelve más de lo que es. Por ejemplo, yo como joven, si soy joven, ¿para qué me voy a andar juntando con jóvenes malcriados, que dicen que son cristianos, pues? Y que pasa la muchacha ahí: mira vos, le dice, mira qué cuerito, mira que no sé qué. Y están en la iglesia, a veces sirve. ¿Para qué puedo andar yo con ese tipo de tales cristianos? Me van a enfermar. Yo tengo que cuidarme. A menos que, por eso es que dice la palabra, que se hagan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Eso es un cuidado. Y para finalizar, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero los que, porque por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso de la palabra. Aquí está, dice. La mentira, aquí está. Voy a luchar con la ayuda de Dios a dejar de ser mentiroso. Aquí están los ladrones. Sí, yo estaba robando, le robaba al jefe. Aquí están los ladrones. Quítese de vosotros gritería y toda maledicencia. Aquí está, voy a dejar de ser gritona y gritón. Y empieza, hermanos, a reformar su conducta de una nueva vida con la ayuda del Señor. Ser cristiano no es asistir a un local de una iglesia. Pensar que ese es el concepto del cristianismo es un error. Ser cristiano es haber reconocido mis pecados, haber reconocido que Cristo me los perdona, reconocerlo como Rey y Señor de mi vida, y posteriormente empezar. Aquí estoy mal. Aquí estoy mal. Mire, en el caso mío, hermano, sin instrucción, porque yo soy cristiano
de la calle, pues yo no nací en ninguna iglesia, nací en la calle. Y anduve muchos meses, pero desde ese día, 4 de la tarde, que yo acepté al Señor en una plaza, iba para una fiesta donde se tomaban cervezas, donde etcétera, etcétera. Por ser prudente llegué 4 de la tarde, 6 de la tarde estaba ahí, pero me disfracé un poco y me escapé. Hice acto de presencia y me escapé. Yo sentí en mi corazón que yo había dado un paso hacia Dios, y fue una lucha desde ahí. No crea que es que pues ya, desde ahí empecé a ser cristiano, y eso es la característica. Entonces uno empieza a luchar, no es que, bueno, fíjese que ya acepté al Señor y mire, tengo 2 meses y el pastor no ha venido a verme, hermano. Al pastor aceptó ese entonces. Y fíjese, hermano, entonces esa gente no sabe qué es cristianismo. Y usted viera cuántas cosas terribles y no terribles que en la vida pues se van experimentando, tentaciones, pero ahí está. No, dice, y dice uno la palabra. Por ejemplo, yo encontré en la palabra, nadie me lo dijo, yo lo leí en la palabra, cómo podías, siendo un soltero, porque yo me quedé soltero, y un muchacho guapo, quedarse soltero y con pistillo. Pero ¿cuál fue la llave, el arma que encontré en la Biblia? El ayuno. Y a puro ayuno doblegaba mi carne. ¿Por qué los muchachitos ahora allá andan peperechando? No se cuidan. Ellos creen que ya por venir a la iglesia, por tocar un instrumento, no, papito, esto es una lucha para madurar, para cuando vengan los huracanes más fuertes, estar estable, porque de eso se trata. Y no hay que estar viendo ni a diestra ni a siniestra, como dice el escritor a los hebreos, puesto los ojos en Jesús. Él nunca ha caído. Por ejemplo, yo tuve una experiencia muy dolorosa, porque ustedes saben el trasfondo de su servidor. Fui expulsado de una iglesia en misericordia, corrido, por metido, no por pecador. Ay, hermano, es duro que lo corran a uno de la casa, pero empecé a acudir a Dios, a sobrevivir en Dios. Y aquí estamos después de algunos días, y seguiremos adelante con la ayuda de Dios. No es que, bueno, así son, no, entonces yo voy a ser igual. No. Si aquellos fallaron, hay uno que yo he leído en la palabra que no falla, que se llama Jesucristo. Así que quedémonos, hermanos, pendientes. Todos estamos en cuarentena todavía. Vamos a hacer una oración. Padre, amado Dios, te damos gracias por tu inmensa misericordia. Te agradecemos, Dios, porque hasta aquí nos has ayudado. Te agradecemos, Dios, porque tus misericordias no se han acortado. Bendice a tu pueblo. Los hermanos que están ahí en sus salas, pónganse de pie. Quiero orar por ustedes. Padre, amado Dios, fortalece la vida de los que están debilitados. Bendiga a su pueblo, Señor. Que nadie de nosotros esté por dar paso atrás por las circunstancias, Señor. Por ejemplo, en este momento se puede propiciar la desesperanza. Se puede propiciar, Señor, la tristeza, porque estamos algunos enfermos y no hemos sido visitados. No tenemos dinero. Tal vez no tenemos
aquello que necesitamos, y eso puede desequilibrarnos. Padre amado, fortalece a este grupo de iglesia que está caminando con dificultades en tu camino. Bendícenos, Dios. Al que está desanimado, levántalo, ayúdalo, fortalécelo. A ese hermano que está pasando por el fuego de la prueba, Dios mío, por esa enfermedad. Padre amado, le ponemos a nuestra hermana Juanita, señora, hermano Ricardo, que está batallando con su mamá. En el nombre precioso de Jesús, obra, ayuda, bendiga, fortalezca, Dios amado. Que podamos, Señor, ser fuertes en medio de la batalla, en medio de la prueba. Y hay muchos otros hermanos que están soportando. Siga soportando, hermano, siga aguantando, que nuestro lucero de la mañana, como dice Pedro, está por salir. Él viene pronto, y Él viene a llevarse una iglesia estable, una iglesia fuerte, una iglesia santa, una iglesia que se haya podido, con la ayuda del Señor, mantener en los aluviones, en las tentaciones, en las persecuciones, en las enfermedades. Padre, bendigo con toda mi alma esa bendición que tú me has dado. La transfiero, Padre amado, a cada uno de tu rebaño. Que tú la bendigas, bendiga, levante, fortalezca. Por Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias. Si hay alguno esta noche que se quiere reconciliar, hermano, que ha dado los mismos problemas de los hebreos, que ha dado paso atrás, voy a hacer una oración por usted. Diga: Señor, en este momento quiero, Señor, reconciliarme. Dígaselo ahí. Usted sabe cómo está. Quiero reconciliarme. Perdóneme. Yo soy ese que estaba renegando ya, Señor, porque no recibía tu respuesta. Pero perdóname. Aquí estoy. No quiero volver atrás. Quiero seguir hacia adelante. Aquí está mi vida. Me entrego en tus brazos. Yo voy a orar por usted, usted que se ha reconciliado. Padre amado, bendiga a esta persona que se ha reconciliado. A ese amigo que se ha entregado también por primera vez, bendígalo. Dios, lávelo con su preciosa sangre. En el precioso nombre de Jesús. Gracias. Amén.